Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP, Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio. Buenas noches, bienvenidos a Visión País. Hoy queremos hablar de un tema sensible, complejo y de urgente necesidad en términos de políticas públicas. Hay un dicho que dice que los niños representan el futuro de un país y por ello las políticas públicas de niñez y adolescencia ameritan un análisis, un debate y una evaluación, a ver si de qué manera se proyecta el futuro de un país. Dicho esto, hoy en Visión País le proponemos hablar de las condiciones de la niñez y la adolescencia en Paraguay. ¿Cuáles son los avances? ¿Cuáles son los desafíos? Y particularmente, ¿qué es lo que habría que hacer en un área, reitero, tan sensible y complejo, o si ustedes quieren, vulnerable? Por supuesto que no disponemos aún de los datos del censo, del último censo nacional, pero sí queremos compartir con ustedes algunos datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística. Y para ello queremos, para poder dimensionar el tema, cuando nos referimos a la niñez y la adolescencia, tenemos que saber qué edades comprenden este concepto de niño y adolescente. Para ello vamos, director, a visualizar la primera placa. La franja de edad de 0 a 17 años comprende a niños, niñas y adolescentes. Es decir, de 0 a 14 niños y los adolescentes de 15 a 17 años. Por otro lado, en el contexto justamente de los datos estadísticos, el 34% de la población corresponde a niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años, que equivale a 2.500.000 personas. Nuestra fuente siempre es el Instituto Nacional de Estadísticas. Imagínense cuánto por ciento de la población total son niños, niñas y adolescentes. Del total de niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años de edad, 1.826.791 personas, el 93,5%, asiste a una institución de enseñanza formal. Es decir, estamos hablando de un 6,5% que está, según estos datos estadísticos, excluidos del sistema educativo, ¿no? Del sistema formal educativo, ¿no? ¿Y por qué focalizamos nuestra mirada, digamos, en el tema educativo? Porque precisamente Visión País se caracteriza por abordar, sea cual fuere el tema, siempre desde una perspectiva educativa, porque estamos convencidos de que no es posible ningún cambio en la sociedad que se pueda desarrollar sin la educación. Por supuesto, siempre acotando que con solo la educación no va a cambiar la sociedad, pero tampoco el cambio de la sociedad se va a realizar sin el apoyo de la educación. Dicho esto, quiero presentar a nuestros invitados y agradecerles realmente por haber aceptado la invitación. Está con nosotros el magíster Juan Marcelo Fernández Ayala, viceministro de Planificación, Programas y Proyectos del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. Muy buenas noches, viceministro. Muy buenas noches, doctor Francisco, a los compañeros también del panel de organismos de la sociedad civil, a toda la teleaudiencia, y bueno, estamos aquí prestos un poco para, en el marco del diálogo, un poco debatir acerca de las políticas públicas y el escenario actual de la niñez y la adolescencia en Paraguay. También nos acompaña el magíster Gustavo Rojas, oficial de Inclusión Social de UNICEF Paraguay. Muy buenas noches, Gustavo, y gracias por aceptar la invitación. Muy buenas noches, Francisco, muy buenas noches a los invitados, a los colegas de mesa y también a la audiencia por la noche, esa discusión que vamos a tener acá de un tema tan importante como la niñez, como lo adelantaste, Francisco, un tema clave para los próximos pasos del país.
También está con nosotros el licenciado Fabio Franco Pacua, miembro del Consejo Directivo de la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia. Muy buenas noches, Fabio, y gracias por aceptar la invitación. Gracias, Francisco, colegas, es para mí un honor estar acá y también poder compartir todo lo que conocemos y sabemos de la realidad de la niñez paraguaya, para en el marco del debate poder también avisorar algún campo de esperanza que siempre es necesario. ¿Cuál es la condición en que se encuentran, digo bien, los niños, niñas y adolescentes en Paraguay? ¿Qué tiene el Estado para poder garantizar, materializar, concretar los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes? De todo eso vamos a estar compartiendo con ustedes durante el desarrollo de nuestro programa. Brevísima pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Porque la delincuencia no da tregua. Sin lugar a dudas, una de las imágenes más fuertes de lo que va de este año. El nivel de delincuencia y de violencia con el cual actúan. NPI te conecta con los sucesos policiales más relevantes. Uno con una escopeta, el otro vestido aparentemente con una bata de doctor y de manera violenta los interceptan. Uno de ellos recibe golpes. Reportes, investigaciones y archivos delictivos te esperan en Código Peligro. Miércoles a las 19 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. En Teledía Noticias, nos centramos en informaciones que resulten útiles para el desarrollo de tus actividades. Pobladores de Bahía Negra están desesperados a causa del aislamiento. El único camino que lleva a la comunidad está en pésimas condiciones y no es posible el tránsito terrestre. Conectate a Carolina Arévalo y Roberto Coronel en Teledía Noticias. Un furibundo padre de familia que fue hasta una institución educativa para amenazar literalmente a dos docentes. Lunes a viernes, 13 horas, NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Volvé a tu carrera. Convocatoria 2024. UPAP, dale. Del total de la población de niños, niñas y adolescentes, el 93.5%, como compartíamos con ustedes en el bloque anterior, asiste a una institución educativa. Pero veamos básicamente cómo está configurada esta participación de los niños, niñas y adolescentes dentro del sistema educativo. La asistencia escolar de la población de 5 a 9 años de edad es del 95.6%. Entre los niños, niñas y adolescentes de 10 a 14 años de edad, la asistencia escolar es del 97.3% y se reduce a 83,9% entre las personas de 15 a 17 años de edad. Es decir, a mayor edad, evidentemente, se reduce de manera considerable, podríamos decir, la participación, el derecho, más que participación, el derecho justamente que tienen los adolescentes de recibir, una educación integral. Y sobre todo por las recomendaciones y los estudios realizados hoy en día, que se requiere de 12 años de escolarización formal para que un individuo, un ciudadano pueda desempeñarse en la sociedad. Veamos los otros datos estadísticos. El 37,9%
que representa 935.775 personas, de los niños, niñas y adolescentes viven en la pobreza total, donde el 31,6% corresponde a pobres no extremos y el 6,3% a quienes se encuentran en la pobreza extrema. Imagínense, es bastante alto el porcentaje. Vamos a compartir con ustedes qué políticas públicas se tienen, qué evaluaciones hay de esas políticas públicas para atender este porcentaje, digamos, de nuestros niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de pobreza. Finalmente, del total de la población de 15 a 17 años de edad, 417.936 personas, alrededor de 3 de cada 10 adolescentes están ocupados, que es otro drama. El tema precisamente, digamos, de la ocupación laboral de nuestros adolescentes cuando en realidad están todavía en proceso de formación de su propia, digamos, no solamente la construcción de su personalidad, sino de su desarrollo biológico y no precisamente de tener ya una responsabilidad laboral. En el contexto de esta configuración de los datos estadísticos, viceministro, una primera aproximación. En términos de políticas públicas, ¿de qué manera el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia tiene previsto abordar, digamos, estas realidades representadas en números estadísticos? Sí, Francisco, en realidad es una realidad innegable que tiene que ver un poco con una realidad socioeconómica, principalmente de las familias, y que con los bajos índices de calidad de vida de las familias evidentemente afecta la calidad de vida de los niños. Y en ese sentido tenemos programas y proyectos destinados un poco a reducir esa brecha principalmente de pobreza y extrema pobreza. Uno de ellos especialmente porque se encuentra vinculado la pobreza y también la situación de que el niño automáticamente pasa a ser un sustentador económicamente para la familia. Y bueno, ahí surge la exposición, la explotación laboral infantil, ¿verdad? Y todas esas situaciones hacen de que también el niño se encuentre en la vía pública, en la calle, lejos de un lugar seguro para su desarrollo armónico integral. A ese respecto tenemos, por citar de alguna manera, un programa social que es del Ministerio de la Niñez y Adolescencia, lo consideramos como emblemático, el programa Abrazo, que justamente trabaja esa problemática, ¿verdad? En primer lugar, de alguna manera la erradicación del trabajo infantil y toda situación de vulnerabilidad con un énfasis en lo socioeconómico. Esto implica la habilitación de centros de atención integral para niños, niñas y adolescentes, en donde tiene diferentes componentes, desde la atención alimentaria, la asistencia alimentaria, también desde las transferencias monetarias condicionadas para las familias, de alguna manera también el seguimiento, el acompañamiento familiar a través de las visitas domiciliares y por sobre todo también con un componente importante acerca de lo que es la formación en oficios y la vinculación de principalmente los referentes adultos al sector laboral, ¿verdad? Es un desafío muy grande. Hoy tenemos aproximadamente 60 unidades de atención del programa Abrazo en todo el país. Evidentemente, a esto tenemos el desafío grande de darle la escalabilidad, por sobre todo para que sea más accesible el derecho universal primario del alimento, de la identidad, ¿verdad? Porque a la vez estos centros se convierten como ser centros de referencia para la situación de niños en situación de vulnerabilidad. Y los territorios también están siendo focalizados conforme a estas estadísticas en cuanto a los distritos y los departamentos que tienen mayores índices de pobreza, ¿verdad? Ahora, la pobreza tiene obviamente distintos rostros, ¿no? Y cuando digo la pobreza tiene distintos rostros, se manifiesta en que los niños, niñas, adolescentes estén excluidos del sistema educativo, estén en una situación de desnutrición, ¿verdad? O sea, siempre, digamos, en una condición de vulnerabilidad.
Desde ese punto de vista, Gustavo, los trabajos que realizan desde UNICEF, aparte de lo que ya hemos comentado en el programa, ¿qué se puede destacar, digamos, de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de pobreza? No sé si el término es destacar, pero sí señalar de qué manera impacta esa pobreza, digamos, en estos ciudadanos que corresponden a esa franja etaria. Sí, bueno, la pobreza es un fenómeno multidimensional, como sabes. Y el impacto de la pobreza, al contrario de las otras fajas etarias a lo largo del ciclo de vida, es muy poderoso, es, digamos, determinante en el ciclo de vida de un individuo, sobre todo si esa desigualdad y ese estado de pobreza extrema se inicia desde sus primeros días de vida, ¿no? Ya en su primera infancia. ¿Por qué? Porque un niño cuando nace y nace de una madre desnutrida, cuando vive sus primeros meses repitiendo, reproduciendo la condición de su madre, no logra desarrollar aquello que sería que sería natural para su ciclo normal de vida, que le permitiera proyectar todas sus potencialidades, que por ejemplo pudiera potencializar el crecimiento de sus conexiones cerebrales durante ese periodo, entre otros factores a través de la alimentación, que es un insumo clave, digamos, en ese proceso de construcción fisiológica, neuronal de este niño, ¿no? Si esa misma familia o este mismo niño se encuentra en una situación de estrés social, con el padre desempleado o la madre enferma, o sin saneamiento básico, expuesto a diversas enfermedades, muy probablemente esa familia lo que en realidad reproduce es un ciclo continuo de pobreza que no es de hoy, no es de mañana, sino que ya es un efecto, una reproducción intergeneracional a lo largo de la historia familiar probablemente, ¿no? Y eso genera exclusión social, genera individuos que no, desde sus primeros días ya son marcadas por la desigualdad y naturalmente oportunidades desiguales ante condiciones hipotéticas, al menos en sus derechos, que deberían ser igualitarias, ¿no? Siempre solemos señalar desde Visión País el concepto que en el ámbito de las ciencias sociales se menciona bastante. Me estoy refiriendo al concepto del institucionalismo mágico, ¿verdad? ¿Qué es el institucionalismo mágico? Creer que con la sanción y promulgación de una ley solucionamos mágicamente los problemas, ¿no? Entonces, cuando uno mira el diseño legal en relación con el tema de los derechos, y en este caso particular los derechos de los niños, niñas y adolescentes, desde el punto de vista constitucional, pasando por las disposiciones legales, leyes nacionales o ratificación de convenios, acuerdos o tratados, vemos que ese diseño legal está bastante bien planteado. Sin embargo, la negación de los derechos es real, ¿no? Porque vemos niños conforme a estos datos, obviamente, estadísticos. Desde esa perspectiva, Fabio, ustedes, digamos, desde la coordinadora cumplen así como una función, y quiero que me saque de la duda, cumplen una función desde la coordinadora de observatorio, digamos, del cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En esa perspectiva, ¿cómo evalúan hoy, 2024, un nuevo gobierno que se instaló el año pasado, ¿verdad? Y que estará 5 años en el ejercicio del poder? ¿Qué evaluación hacen de la propuesta del gobierno en relación con el cumplimiento efectivo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes?
Sí, es muy importante esa pregunta y nosotros tenemos instancias para construir, digamos, en datos, información para generar esas evaluaciones, como decís. Una de ellas es el observatorio. La CEDIA tiene un observatorio que justamente se nutre de estos datos. Por ejemplo, cuando vos decías este porcentaje de personas, niños, niñas, adolescentes que no están escolarizados, probablemente en el marco de ese porcentaje estén los excluidos de los excluidos, la niñez indígena, la niñez con discapacidad, la niñez rural. Entonces, para nosotros es importante en el marco de la incidencia, además de construir el dato, promover que ese dato sea desagregado, porque mientras tengamos datos generales y no datos desagregados, menos efectividad van a tener las políticas públicas, tanto en su línea de bases como en sus líneas de cierre y en las evaluaciones que se hagan en todo el ciclo de la política pública. Por el otro lado, hay una instancia que se llama de participación protagónica, donde concretamente trabajamos con niños, niñas y adolescentes, conociendo desde su propia voz y desde su propia realidad cómo vive ese ejercicio de derechos. Si lo vive, de qué manera, cómo llega a la institución en sus territorios, ¿verdad? Y eso nos da como un dato cualitativo fuerte, importante, de cómo ven sus territorios, cómo ven el cumplimiento de sus derechos, cuáles derechos creen que están vulnerados, cuáles creen que se están cumpliendo y cuáles no. Y por otro lado, todo lo que es vigilancia, donde vemos en ya casos paradigmáticos que de alguna manera denuncian, digamos, un montón de vulneraciones de derechos. Y un cambio de gobierno concretamente siempre trae un espíritu renovador, digamos, pero al mismo tiempo para nosotros es importante que las políticas públicas sean del Estado, o sea, que atraviesen los gobiernos, que no cada gobierno venga a cambiar, digamos, sino a potenciar, a fortalecer, porque como decía el viceministro, si bien existen programas, existen políticas, eso tienen que atravesar los gobiernos para poder evaluar el impacto de aquí a unos años. Obviamente la realidad de la niñez paraguaya no se va a cambiar en 5 años, pero se tiene que planificar al corto, mediano y largo plazo. En el ámbito de las políticas públicas, siempre es importante evaluar con objetividad la implementación de dichas políticas. ¿Qué quiero decir con esto? Que sin lugar a dudas, si comparamos la situación de nuestros niños, niñas y adolescentes hace, no sé, 2 o 3 décadas, obviamente que encontramos resultados que podrían representar una cierta esperanza de que, digamos, el cumplimiento de sus derechos cada vez sean más efectivos. Por ello, siempre suelo decir, dentro de mi optimismo moderado, que hay avances sin lugar a dudas, pero los logros que esperamos, digamos, que se obtengan, en este caso particular con los niños, niñas y adolescentes, todavía es una tarea pendiente. ¿Por qué todavía es una tarea pendiente? Atendiendo a los datos estadísticos, ¿no? Niños que están fuera del sistema educativo, niños en situación, digamos, de desnutrición, niños que accedan a una, digamos, atención sanitaria de calidad, simplemente por mencionar algunos aspectos. ¿Qué habría que hacer? ¿Qué tiene el Estado para tratar precisamente de hacer efectivos estos derechos? De todo ello hablamos a la vuelta de la pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Volvé a tu carrera. Convocatoria 2024. UPAP, dale. Germán Martínez, Muy buenas tardes, bienvenidos Señales. con colaboración de Carolina Arévalo, nos presentan Señales. Proviniendo de Hugo Fleitas, cualquier cosa se puede esperar. Este señor está preocupado por su suerte,
porque saqueó la gobernación de Cordillera. Itaipú pasó de ser solamente un generador de energía a ser un factor de desarrollo para los países. Hace falta sobre todo la voluntad política de priorizar como para que tengamos un sistema robusto que nos dé más carta a la hora de sentarnos a negociar. Y los protagonistas más importantes te esperan en Señales, lunes y jueves, 19 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. En NPI, Oscar Acosta y Menchi Barrio Canal te conectan con la información. Violencia sin pausa en la vía pública, eso no retrocedió. Y ahora, grandes golpes de grupos delictivos, asesinatos alevosos en la calle. Desde los estudios de Monumental 1080 AM. Estamos hablando de un manejo milimétrico y que hay un esquema que desarrolló el PSC. No estamos diciendo que el PSC haya tenido intervención. Tiene todas las preguntas. En voz alta, lunes a viernes a las 14 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Las condiciones de la niñez y la adolescencia en Paraguay es el tema de análisis hoy en Visión País. Dijimos antes de ir al corte, ¿qué propuesta en términos de políticas públicas tiene el Estado a través del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia para atender las necesidades y los desafíos que representan los niños, niñas y adolescentes en este país, viceministro? Sí, así mismo es. Estamos justamente conversando acerca de las políticas públicas y el proceso constructivo que ha de tener estas políticas públicas para que realmente respondan y solucionen de raíz las problemáticas sociales existentes y que no sean simples parches, ¿verdad? Esta construcción debe ser una construcción participativa, democrática, pluralista por sobre todo, y que responda justamente a las diferentes complejidades que se dan en los diferentes territorios. Tenemos 17 departamentos en donde las realidades son totalmente diferentes. Y en eso también un poco la colaboración de los diferentes organismos de la sociedad civil son muy importantes y vitales porque también, aparte de la construcción de esa política pública, nos fortalecen en la llegada institucional a los territorios, ¿verdad? Hoy estamos hablando de que en el 2024 tenemos que iniciar el proceso de la nueva construcción de la política nacional de la niñez y la adolescencia. Y también la elaboración del Plan Nacional de la Niñez y Adolescencia en su primer quinquenio, que es más la parte operativa de lo que la política nacional dirige para solucionar los problemas sociales que aquejan a la niñez. Por otra parte también el desafío es descentralizar un poco esta política pública en la inversión necesaria por parte de los departamentos y los municipios, ¿verdad? Sabemos de que podemos tener grandes políticas nacionales, planes nacionales, estrategias, programas, proyectos, pero que si eso no está un poco acompañado de una partida presupuestaria, terminan en libros, en documentos que pueden ser muy lindos, pero que realmente no dan una efectiva y eficiente respuesta a la problemática, ¿verdad? Y en eso el desafío está por una parte en la intergubernamentalidad en cuanto a la implementación de esa política pública que combate no solo la pobreza, combate la deserción escolar, combate la cuestión sanitaria, ¿verdad? En el sentido de las diferentes enfermedades y las problemáticas sanitarias que se dan. Y que las gobernaciones y los municipios tienen también esa responsabilidad. Lograr que como articulador de políticas públicas sea mayor el nivel de inversión de las gobernaciones y las municipalidades para resolver sus problemáticas sociales propias es un gran desafío, y también la intersectorialidad. Es decir,
ante una problemática en materia de niñez principalmente, como bien lo dijiste, solo educación no lo va a resolver, solo salud no lo va a resolver, solo identidad tampoco, ¿verdad? Registro civil, la Policía Nacional. En realidad esto es un partido, por así decirlo, en donde todos tenemos que jugarlo y que tenemos que hacerlo en forma articulada y en forma complementaria. Es decir, si un niño, hablamos de un desarrollo evolutivo, un desarrollo cognitivo, físico, psicológico, social, eso implica también cubrir necesidades en lo educativo, en lo sanitario, en los derechos humanos más básicos. Y bueno, ese es el desafío que tenemos hoy como Estado y que estoy seguro que vamos a poner el mayor empeño desde nuestro ministerio, obviamente, desde la presidencia. Cuando compartía con ustedes los datos estadísticos en relación con la situación de pobreza en la que se encuentran justamente nuestros niños, niñas y adolescentes, recuerden que es 37% de esta población se encuentra en situación de pobreza. Escuchar un proyecto liderado por el propio Poder Ejecutivo de Hambre Cero me recuerda a la experiencia cercana del Brasil, ¿no? O sea, cuando uno mira, digamos, los estudios que se hicieron de la implementación de ese proyecto Hambre Cero, uno aplaude, ¿no? Y dice, excelente, como iniciativa, como nombre, digamos, del proyecto. Pero tal como se está planteando abordar, Gustavo, el tema del proyecto Hambre Cero, focalizado en en el sistema educativo formal, uno se pregunta, primero, la cantidad de excluidos y segundo, que estamos hablando siempre de las personas de 0 a 4 años, muy poco todavía de cobertura, el Estado ha garantizado, ¿sí? para estos niños de esa franja etaria, ¿no? de 0 a 4 años. Entonces, ¿qué impacto puede tener un proyecto de este tipo como para responder directamente a la situación de pobreza que afecta precisamente a esta franja de 0 a 4 años? ¿Cómo lo ves? Bueno, nosotros desde UNICEF, primero creo que es importante remarcar que vemos con muy buen agrado y entendemos como fundamental valorar y priorizar y planificar la ampliación de la merienda escolar, de la mejora de la alimentación en el espacio escolar. Creo que ese es un punto inicial y fundamental para las discusiones posteriores, ¿no? La atención que hoy da el Estado a ese tema, tanto en términos técnicos como políticos, es algo a destacar. De ahí creo que está abierta la discusión justamente, ¿no? ¿Cuál es el modelo de alimentación, de llegada, de priorización, de evaluación que merece un programa como ese, que por las experiencias, por las prácticas internacionales en otros países, indican que es fundamental para la mejora de las condiciones nutricionales de tanto de los niños como de sus propias familias, como también para que puedan aprender más, adquirir mayores y mejores conocimientos y puedan salir de ese ciclo de pobreza y acceder a mejores empleos, mejores condiciones de vida. En fin, entendemos eso como una acción fundamental. Y retomando un poco y comparándolo, ¿no? El impacto, usted mencionó el impacto de ese programa en Brasil, ha sido fundamental, pero esas medidas no se dieron de forma aislada, ¿no? En términos de mejora, hubo en ese caso un aumento progresivo del sueldo mínimo, ¿no? de las familias, hubo también una ampliación de las transferencias condicionadas a través de Bolsa Familia, una efectivación del proceso de vacunación, de ampliación de las frecuencias de consultas médicas a los niños,
como condicionalidades del propio programa de transferencia. Y esos elementos creo que son fundamentales para el logro de ese objetivo más grande, mayor, que es generar mejores condiciones de vida, nutricionales y de ingresos monetarios, entre otras cosas, para el niño, pero también para su familia y para su comunidad. Así que esa visión sistémica, planificada, focalizada, medida, evaluada, pero hecha de forma articulada y complementada y potencializada, es clave para esos pasos estructurales y fundamentales en el cambio de las condiciones de vida de la niñez particularmente. El abordaje actual, Fabio, de las políticas públicas de la niñez y la adolescencia en Paraguay, ¿cómo lo ven ustedes desde la Coordinadora por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia? Digo, en términos de efectividad. Exacto. Sí, para que haya un efectivo alcance es muy importante la inversión, ¿sí? Por lo tanto, nosotros como Paraguay tenemos que pensar claramente esta política y este plan, cuánto cuesta, ¿verdad? Cuánto cuesta y cómo logramos robustecer, digamos, al sistema público en equipos técnicos de calidad. Sí, muchas veces puede haber inversión, pero es necesario un equipo técnico importante, ¿verdad? Comúnmente vemos en las comunidades que los equipos técnicos son insuficientes. Y vemos de repente en espacios como Codeni, con una sola persona, ¿sí? Que tiene que brindar una cobertura enorme, como por ejemplo podemos ver en partes del Chaco, ¿verdad? Y sin recursos para llegar a las comunidades lejanas, como puede ser una camioneta. Entonces, por un lado está la inversión, por otro lado está el equipo técnico, la estructura técnica, y por otro lado está la infraestructura y todos los insumos, equipamientos que tiene que tener la persona para efectuar la llegada concreta a los territorios que están distantes. Por otro lado, vemos que muchos de los servicios están centralizados, ¿sí? Es un eterno en el Paraguay, en que muchas veces los servicios de salud, incluso en acciones específicas, están siempre centralizados, ¿verdad? No llegan al interior del país, y más aún aquellas localidades que están lejanas, ¿sí? Otro importante aspecto es justamente lo que ya nombraron, la articulación en el territorio. ¿Verdad? Desde nuestra experiencia vemos que el territorio todavía no logró articularse, ¿verdad? Y todavía no se logró descentralizar concretamente para que esa articulación tenga descentralizado también los recursos, ¿sí? Entonces tenemos ahí como lagunas, vacíos, desafíos, pero esto no nos tiene que generar una barrera, sino que nos tiene que generar un análisis de qué tenemos que hacer, ¿verdad? Cómo podemos transferir mayores competencias al territorio, cómo existen hoy en día esas mesas técnicas, como las mesas de protección o las mesas de niñez y adolescencia, que podrían ser un factor clave para revertir la realidad de los niños, niñas y adolescentes del país, ¿verdad? Realidades crudas como el embarazo adolescente, realidades crudas como la desnutrición o como la falta de escolarización de muchas familias, de muchos niños. Hablar de los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes en Paraguay en estos 2 últimos años no es una cuestión menor. ¿Por qué? Porque han surgido grupos de la sociedad civil en donde han puesto en tela de juicio derechos, precisamente, de nuestros niños, niñas y adolescentes. Vuelvo a enfatizar, perdón que sea reiterativo, pero pusieron y ponen en tela de juicio, porque esos grupos no solamente reclaman a nivel de opinión pública, sino algunos de sus miembros están en algunos espacios decisores, ¿sí? En términos de formulación de políticas públicas o de implementación incluso de políticas públicas. De eso queremos hablar a la vuelta de la pausa, porque eso representaría un gran retroceso de los pasos que pudimos haber dado en Paraguay en relación con el tema de los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes, por un lado. Y digamos, por otro lado, como sociedad, ¿cómo percibimos a esta franja de tarea que le llamamos niños, niñas y adolescentes? ¿Qué pensamos
acerca de ellos. De eso hablamos a la vuelta de la pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. En Contexto, hacemos el análisis político de la economía y de la actualidad. ¿Cómo entendés esta pérdida de investidura? Porque fue como una brutalidad institucional. Es muy claro que se violó la propia ley del Congreso. No solamente fue criticada por la oposición, o sea, como nunca antes la sociedad reaccionó. Que el empresariado en pleno, los gremios empresariales en su conjunto se hayan pronunciado sobre la gravedad de la inseguridad jurídica y del injusto, que me parece que fue un punto fundamental. En Contexto, martes 19 horas, NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Volvé a tu carrera. Convocatoria 2024. UPAP, dale. En NPI, el equipo titular del mediodía, nos mantienen conectados a los deportes, capitaneados por Marcelo Burgos. Cerro, el rey de los empates, no está pudiendo ganar y esta vez ante un Sol de América que tampoco ganó en el campeonato. Hacemos juntos el análisis más preciso. Olimpia aprovechó y fue contundente a la hora de llegar al arco. Entretiempo, lunes a viernes, 12 horas, NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Cuando me había enterado del nombramiento del ministro de la Niñez y la Adolescencia para este gobierno que se inició en agosto del año pasado, realmente despertó cierta curiosidad en mí, en el sentido en que dije, qué bien, primero implica una continuidad de lo que venía haciendo el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, porque ya había ocupado el cargo de viceministro y ahora asume la responsabilidad política de administrar el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. Y también su equipo de viceministros, que en términos de perfil técnico, y esto no es un dato menor en Paraguay, ¿no? Porque si bien no pasa solamente por las personas o por la formación que tienen las personas dentro del área, pero sin lugar a dudas es un dato relevante, porque si le ponemos a gente que, si bien puede saber, y primero tiene que saber cómo funciona el ministerio, que te lleva un buen tiempo, ¿verdad? Comprender un poco esa lógica, ¿verdad? Y por otro lado, insisto mucho en el tema de la formación, porque eso también permite de alguna manera abordar de manera correcta el nivel de complejidad que tiene justamente cada tema, y en el caso particular la niñez, la situación de la niñez y la adolescencia en nuestro país. Viceministro, insisto mucho con la pregunta de qué manera viene abordando el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia que usted enumeró. Miré los números estadísticos y ahora quisiera preguntar, vi comparando evolutivamente lo que el Estado destinaba, digamos, a las políticas públicas de la niñez y la adolescencia, tomando como punto de referencia 2011, ¿verdad? O si querés, más adelante también, para no generar ningún tipo de sensibilidad, quién estuvo en tal año al frente del Ejecutivo, no se trata de eso, sino se trata simplemente de una cuestión comparativa, y veo que se redujo el porcentaje si consideramos como punto de partida, por ejemplo, el Producto Interno Bruto.
¿verdad? Esto implica una limitación, obviamente, de los recursos financieros frente a los desafíos que, digamos, que tienen. Independientemente de esa limitación, ¿cómo vienen ustedes trabajando, sobre todo en lo que había señalado el tema del concepto intergubernamentalidad, ¿sí? Que entendí como la articulación con los municipios y las, digamos, y las gobernaciones, y lo que señalaba también Fabio, que al final cuando uno mira los recursos humanos o financieros de los municipios y las gobernaciones, ven que están en peores condiciones de repente a lo mejor que el propio Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. Entonces, ¿cómo se hace para responder, digamos, a esta problemática? Bien, evidentemente, como había mencionado Francisco anteriormente, los problemas sociales son bastantes que aquejan a la niñez y la adolescencia y que no solo se encuentra lo socioeconómico de por medio, ¿verdad? Sino que también a veces, independientemente a lo socioeconómico, la situación de abandono se encuentra en cualquiera de los estratos sociales que hoy tenemos, ¿verdad? Sí, hablando ya de la cuestión un poco ya presupuestaria, hoy tenemos un presupuesto de alguna manera más elevado conforme a lo que antes teníamos como Secretaría Nacional, y bueno, una vez que elevamos el rango de Secretaría Nacional a Ministerio, evidentemente también existió y existe una mejora presupuestaria. Esa mejora presupuestaria obviamente tiene sus limitaciones y como una estrategia en cuanto a la ejecución de las acciones que responden a las políticas públicas, porque finalmente estamos hablando de política pública, pero concretamente hablamos de planes, programas y proyectos. Damos un poco la intervención y la colaboración participativa de los organismos descentralizados, ¿verdad? Tanto gobernaciones como municipios, por una parte para que de alguna manera el efecto de nuestra llegada territorial sea más efectivo, tenga mayores implicancias, la cobertura sea mayor, y por otra parte también para que nuestro presupuesto sea extendido en la cantidad de mayores territorios posibles, ¿verdad? Eso implica de que en nuestra inversión pública requiera la implementación con corresponsabilidades, que implica las corresponsabilidades en cuanto a infraestructura, corresponsabilidades respecto a lo que tenga que ver con recursos humanos, la asistencia técnica, de manera de que si bien por ahí nosotros en ciertos territorios podríamos llegar solos a implementar, a construir, hacer las diferentes actividades, evidentemente el dinero con el que disponemos para ejecutar esas políticas públicas será, digamos que menos efectivo en cuanto a la llegada que nosotros a nivel nacional requerimos tener, ¿verdad? Entonces tenemos esa estrategia. Finalmente es importante señalar que a la hora de la inversión descentralizada tenemos que hacer una inversión inteligente en donde de alguna manera tratamos de seguir trabajando más allá de un proyecto específico con los intendentes y con los gobernadores que verdaderamente muestran un interés sobre la situación social de la niñez y la adolescencia en sus distritos, en sus departamentos. Y eso está condicionado obviamente a que ellos vayan también cumpliendo con esas corresponsabilidades. Entonces, llevamos un proyecto a un intendente, el intendente nos damos cuenta que verdaderamente hace una inversión real, eficiente, y a su vez también damos otras opciones dentro de nuestro panorama de servicios que podemos dar para que sigamos nosotros construyendo juntos con ese intendente, con ese gobernador, un poco lo que sería la amplitud de los servicios, porque estamos hablando de diferentes franjas etarias. Hablamos de primera infancia, ¿verdad?
hablamos de la infancia, hablamos de la adolescencia, que demandan diferentes servicios y que responden evidentemente a situaciones totalmente distintas. Entonces, hoy la perspectiva es ir trabajando en forma descentralizada y también hay que destacar también que tenemos grandes aliados de organismos nacionales e internacionales que van también un poco acompañándonos en este proceso de implementación y cumplimiento efectivo de los derechos, como estaban diciendo los compañeros. ¿Cuáles serían las recomendaciones como para garantizar los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes? Nosotros entendemos los derechos del niño como derechos integrales, ¿no? No puede haber menos derechos de alimentación y más derechos de educación, y una cosa no compensa la otra, ¿no? Ambas deben darse de forma plena y concomitante, ¿no? En ese sentido, creo que el mensaje es que las políticas, para que eso se dé de forma concomitante, las políticas, los servicios, tienen que estar integrados, tienen que estar evaluados. También la evidencia empírica no dice que es más eficiente en términos de retorno la inversión. Cuanto más temprana, más eficiente y más potencializadora de capacidades es a futuro. Ello en un contexto de cambios permanentes, evaluaciones. El mundo de hoy, como ustedes saben, es un mundo muy dinámico, no solo por la política, sino que también por las transformaciones demográficas que estamos viviendo. Hoy tenemos un país que tiene una fotografía de mayor edad y el bono demográfico, por ejemplo, que teníamos planeado, visualizado según las otras proyecciones iniciales, era mucho más largo del que se estima que tengamos. Eso implica que nos implica una ventana de oportunidad que reafirma justamente la necesidad de potencializar la inversión en la infancia, porque tendremos cada vez menos infancia en el país, ¿no? Y eso es una oportunidad también para transformar, acelerar el crecimiento, acelerar la productividad y transformar el modelo de desarrollo de una forma más inclusiva y que potencialice iguale las oportunidades para todos. Ahora, en términos de prioridades, desde la Coordinadora por los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, Fabio, ¿cuáles ustedes señalarían, reitero, en términos de prioridades que debe atender este gobierno, ¿verdad?, respecto de la situación de nuestros niños y adolescentes? Sí, las políticas públicas actualmente están diseñadas desde la perspectiva de ciclo de vida. Por lo tanto, cada ciclo de vida tiene prioridades importantes, ¿verdad? Lo que es prioritario en la primera infancia, que es justamente donde arranca la vida y donde hay elementos que tienen que ver con la neuroplasticidad y con los entornos amigables para que los niños puedan desarrollar su mayor potencial, es un componente claramente que debe ser prioridad. Pero después tenemos a los niños que están escolarizados y tenemos que ver cuál es la calidad de la educación. ¿Sí? La Ley General de Educación habla de cobertura, pero nunca tenemos que olvidar la calidad, ¿verdad? Cómo esa educación permite el mayor desarrollo y el mayor potencial de los niños. Y cómo hacemos como Estado y como sociedad civil y como familia, que somos los tres componentes que deben proteger a la niñez, para que ese niño no deserte, es decir, que ese niño no se vea en la necesidad de suplantar el estudio por el trabajo. Lo segundo, la adolescencia, ¿verdad? ¿Qué pasa en la adolescencia? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Reitero, hoy vivimos en un país donde hay embarazo adolescente, significa abuso sexual. Significa que tenemos que empezar tempranito a hablar sobre la educación integral de la sexualidad. Eso hoy en día está en tela de juicio. Hoy en día no se habla como se debería hablar. Hay casi un divorcio entre salud y educación. Entonces creo que en materia de prioridades se tiene que atender a cada ciclo de vida. Y hay otros factores de riesgo en la adolescencia, ¿verdad? El consumo problemático, ¿sí? En todo lo que significa la violencia, los roles que hoy rígidos entre el hombre y la mujer, hace que las situaciones de violencia y maltrato sigan.
Entonces, en un país como el nuestro, donde todavía se le ve al niño como objeto y no como sujeto, tenemos que instalar una agenda cultural. Y esa agenda cultural tiene que ver con mirar al niño como sujeto de derecho, entender que el niño tiene autonomía, que esa autonomía va enmarcada dentro de, por eso habla de autonomía progresiva, enmarcada dentro de su desarrollo, y aprender los adultos a escuchar más y también a dialogar y negociar más con los niños, ¿verdad? Eso es en el plano cultural, ¿verdad? Y después están estos otros planos que bien nombramos hoy, pero que tiene que ser por cada ciclo de vida. Cada ciclo de vida tiene una necesidad concreta, tiene indicadores concretos de riesgos, pero también tiene indicadores concretos de factores protectores que debemos potenciar. Bueno, agradezco a nuestros invitados, al ministro Juan Fernández. Muchas gracias, ministro, por compartir sobre todo con la audiencia de Visión País las políticas públicas que están implementando el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. No, al contrario, el agradecido soy yo, y también traigo el agradecimiento institucional por justamente poner estos temas en la opinión pública, ¿verdad? Recordar de que los diferentes medios de comunicación son aliados estratégicos justamente para instalar en la opinión pública las realidades, las problemáticas, y que de alguna manera, como decía el compañero Fabio, ¿verdad? La garantía de los derechos está directamente vinculado con un sistema de protección que se reduce en primer término a la familia, a la sociedad y al Estado, y en ese orden. Entonces, agradeciendo la oportunidad, siempre estamos un poco predispuestos para ir conversando, dialogando con los compañeros de siempre, y por sobre todo también con los diferentes medios de comunicación. Muchísimas gracias, Gustavo, por colaborar con nosotros en este análisis. Muy amable. Gracias, Francisco, por la invitación, gracias a los colegas por el diálogo que tuvimos acá. Y aprovecho la oportunidad para recordar que estamos con el proyecto Vamos a la Escuela. Queremos que todos los niños estén en la escuela y entendemos eso como un paso fundamental para justamente para que todos los niños tengan los derechos que se merecen. Muchísimas gracias, Fabio, por colaborar con nosotros. Muchísimas gracias, y estamos acá siempre presentes para lo que se necesite, y sobre todo para defender los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Vamos a una brevísima pausa. A la vuelta presentamos nuestra conclusión. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. NPI ahora. En el departamento de Alto Paraná detuvieron a 4 supuestos miembros de una gavilla que perpetraba varios tipos de delitos. Como la información no se detiene, Carolina Arévalo, Patricia Vargas y Juan Carlos Vareiro te mantienen al tanto de todos los sucesos. 20 familias se quedaron en la calle, pasaron toda la noche en el patio de algunos vecinos porque, un voraz incendio los dejó sin vivienda. NPI ahora, lunes a viernes, 9:30 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Las condiciones de la niñez y la adolescencia en el Paraguay ha sido el tema de análisis. Desde el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia nos dijo el viceministro Juan Fernández que se está trabajando bajo la figura de la intergubernamentalidad, que es la articulación que se hace desde el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia con los municipios y las gobernaciones para la implementación de las políticas públicas, de tal manera garantizar los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. En tanto que el representante de UNICEF nos dijo que sí hay avances importantes en el ámbito de las políticas públicas dentro de esta área, pero que habría que potenciarlas. En tanto que Fabio Franco, de la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Niñez, habló de una serie de aspectos que tendría que priorizarse como políticas de Estado
y no solamente como políticas de un gobierno que tiene una duración de 5 años en el ejercicio del poder. Esperamos que realmente los derechos fundamentales de nuestros niños, niñas y adolescentes se hagan efectivos para poder fortalecer no solamente a estos individuos que forman parte de esa franja etaria, sino para el desarrollo de nuestro país. Agradecemos su preferencia, que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP. Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio.